Para terminar la jornada de hoy, de este tercer Congreso Nacional de Derecho de la Discapacidad, va a tener lugar el conversatorio jurídico. En el mismo van a intervenir 3 ponentes, uno de manera presencial, que está aquí a mi lado, y uno por videoconferencia y uno por vídeo. En un principio iban a ser 2 presencial, pero por circunstancias personales no ha podido acudir. Van a intervenir el orden que les voy a ir nombrando. En primer lugar, intervendrán el señor don Gregorio Saravia Méndez, profesor de Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid y delegado del CERMI para los Derechos Humanos y la Convención de Naciones Unidas. A través de videoconferencia va a intervenir el señor don Agustín Huete García, profesor de Sociología y Comunicación en la Universidad de Salamanca, es consultor e investigador y miembro del Instituto Universitario de Integración en la Comunicación, más conocido como INICO. Y a través de un vídeo va a intervenir la señora doña Mercedes López Romero, parlamentaria andaluza y miembro del Comité de Apoyo de la Convención de Naciones Unidas. Los 3 ponentes van a hablar del tema la desinstitucionalización de personas con discapacidad como parte del derecho a la inclusión en la comunidad. Tiene la palabra el señor Saravia, posteriormente el señor Huete y posteriormente tendrá lugar el vídeo. Recuerden que tienen 20 minutos, tanto usted como el señor Huete, y el vídeo será de 10 minutos. Y posteriormente procederemos a las preguntas. Tiene la palabra el señor Saravia. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Es un honor para mí el estar aquí interviniendo ante vosotras y vosotros. Estoy muy agradecido con el CERMI estatal, con la Fundación Derecho y Discapacidad por esta invitación y a la vez me siento un poco apabullado por la calidad de los y de las juristas que están hoy aquí entre nosotras y nosotros y desde luego yo no llego ni a los talones de todo el conocimiento que hay aquí reunido. Se ha mencionado hoy a Inés de Araoz, a Luis Antonio Martínez Pujalte, la propia Esperanza Alcaín. Bueno, no quiero dejarme nadie afuera, pero lo cierto es que mis conocimientos, ya digo, son más bien escasos, son los conocimientos de alguien que tiene una mente de principiante. Estoy aprendiendo a la vez que trabajando en el CERMI, en un cargo que comporta muchos desafíos, porque tenemos, como no puede ser de otra manera, muchísimos frentes abiertos y porque no estamos dispuestos bajo ningún punto de vista a bajar los brazos en todo aquello que tiene que ver con la incidencia por la promoción, la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. En relación con el tema de la desinstitucionalización, es un tema sumamente amplio. En el tiempo que tengo disponible voy a ir un poco rápido para intentar aprovechar el tiempo, simplemente ofreciendo algunas pinceladas, algunos comentarios que seguramente sean demasiado esquemáticos y que no puedan entrar en el fondo de los asuntos, pero sí me parecía que era pertinente ofrecer una suerte de cuadro de situación en relación con algunas normas, en relación también con alguna política, con alguna estrategia, con algunas acciones, siendo muy consciente también de la distancia que hay, y ya ha sido señalado a lo largo del día de hoy, muchas veces entre lo que recogen las normas y lo que es la dura realidad de las personas con discapacidad que están institucionalizadas. Comienzo sosteniendo en relación con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
que en su artículo 19, este es el artículo sobre el cual quiero iniciar este punto de partida y que tiene que ver con el reconocimiento por parte de la propia Convención de lo que es el derecho en igualdad de condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir de forma independiente y a ser incluidas en la comunidad. Esto supone algo muy importante porque tiene que ver ni más ni menos que con el control sobre las propias vidas. Las personas con discapacidad tienen que ser dueñas de su destino, tienen que poder decidir cómo, con quién y dónde vivir. Y por supuesto, nacen iguales en dignidad y en derecho y por supuesto todas las vidas tienen el mismo valor. Existe por lo tanto una obligación por parte del Estado de concebir, aprobar estrategias, planes de acción y recursos concretos para desarrollar los recursos de apoyo que sean necesarios y de hacer inclusivos no solo los servicios que ya estén presentes, sino los que vayan a ser de nuevo diseño. Los sistemas de vida independiente no hacen referencia al hecho de vivir en un determinado tipo de edificio o en un determinado tipo de establecimiento, sino más bien a no perder justamente la capacidad de elección y la autonomía personal como resultado de una imposición, de una forma de vida que viene impuesta desde afuera. Se trata, por lo tanto, de que los estados impulsen programas de desinstitucionalización, servicios integrales y programas de desarrollo comunitario, incluidos los programas también de toma de conciencia, que son muy importantes. Yo creo que espacios como este, donde justamente participan una pluralidad variada y rica de actores, también aportan su grano de arena a esta toma de conciencia. Y como referencia para encontrar, voy a retomar en este sentido lo que señalaba Sonia recién en su intervención, contamos con un producto de Naciones Unidas de calidad para entender bien cuáles son las características de lo que significa vivir de forma independiente de acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y que es justamente la observación general número 5 del año 2017 sobre el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad. Justamente creo que podemos considerar que esta es una herramienta muy útil para la consulta, toda vez que queramos saber justamente qué es lo que nos dice la Convención sobre este artículo 19. El principio de vida independiente está recogido en la Ley General de la Discapacidad, en el artículo 2H, en el que se describe el principio de vida independiente como la situación en la que la persona con discapacidad ejerce el poder de decisión sobre su propia existencia y participa activamente en la vida de su comunidad, conforme al derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y esto encuentra su fundamento constitucional justamente en el artículo 10.1 de la Constitución española, donde se encuentra que el fundamento del orden político y la paz social, juntamente con la dignidad humana, resulta ser el libre desarrollo de la personalidad. Libre desarrollo de la personalidad que el Tribunal Constitucional, en una sentencia que muchas veces se cita, definió como la autodeterminación consciente y responsable de la propia vida. Esta es la sentencia del Tribunal Constitucional 53/1985 del 11 de abril en su fundamento jurídico octavo. El principal ámbito de autodeterminación que debe asegurarse a las personas con discapacidad es justamente el relativo al ejercicio de sus derechos fundamentales. Y esto conecta con asuntos que hemos estado viendo a lo largo de la jornada de hoy, vinculados con
el cumplimiento del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la cual se reconoce la capacidad jurídica en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad en relación con el resto de las personas, y, por supuesto, con la entrada en vigor de la ley que hoy también ha sido mencionada ya varias veces y que, por supuesto, ha sido un paso muy importante, un hito democrático en la historia contemporánea de España, como es justamente la aprobación de la reforma civil y procesal de la Ley 8/2021, que entró en vigor el 3 de septiembre de 2021. Respecto al principio de vida independiente, simplemente dejo aquí apuntados los artículos. No voy a comentarlos, sería, como antes decía, una osadía por mi parte frente a tantos juristas de calidad en la sala, dedicarme yo a comentar esto. Seguramente terminaría diciendo cosas que no son, y es lo que menos quiero hacer esta tarde, pero sí que sepáis cuál es también el reconocimiento jurídico que en la Ley General de la Discapacidad tiene este principio de vida independiente. Voy a pasar porque, claro, esto va sobre desinstitucionalización y he empezado hablando sobre vida independiente. Para entender a qué nos referimos con un proceso de desinstitucionalización, tenemos que entender primero qué entendemos por institucionalización. En este sentido, cuando hablamos de desinstitucionalización, entendemos que es el ingreso voluntario o no, o involuntario, en un centro abierto que presta una serie de servicios continuados y que se convertirá de forma temporal o de forma permanente en el lugar de residencia de una persona con discapacidad. Cuando hablamos entonces de desinstitucionalización, estamos hablando de un cambio de mucho calado. Yo me atrevería a decir que estamos hablando de un cambio cultural. No se trata de una reforma legislativa, no se trata simplemente de ajustar aquí y allá algunos engranajes del sistema. Estamos ante un desafío mayúsculo porque cuando hablamos de cambios culturales nos gustaría que estos se produzcan de una manera mucho más rápido porque la vida de las personas continúa y si está continuada de una manera en que implica un sufrimiento para las personas con discapacidad, nos gustaría que estos procesos se realizasen con otras marchas, ¿no? con otras velocidades. Sin embargo, sabemos que los cambios culturales son cambios que no son de la noche para la mañana, sino para los cuales creo que hay que también muchas veces armarse de paciencia. Y esto es algo que tampoco se le puede estar pidiendo a las personas con discapacidad y a sus familias paciencia eterna, porque la paciencia también se agota. El cambio cultural que supone la permanencia en el hogar de las personas dependientes siempre que sea posible y en los casos en los que no sea posible, una forma también alternativa de atención cuando se desplacen a un centro residencial. ¿Por qué evitar las instituciones? En este sentido voy a comentar algunos aspectos que creo que resultan importantes. En primer lugar, por el aislamiento de la comunidad. Las personas que viven institucionalizadas están aisladas con respecto a la comunidad a la que pertenecen. Carecen del control total sobre sus vidas y sobre cómo quieren justamente vivir el día a día. También porque la dinámica de este tipo de instituciones termina teniendo preeminencia sobre las necesidades individualizadas de la persona con discapacidad. Para que la residencia, el entorno residencial pueda cumplir con sus fines, tiene
que necesariamente su organización tener preeminencia sobre las personas y por lo tanto las personas institucionalizadas quedan en muchos casos ninguneadas, invisibilizadas, sin ser tenidas en cuenta. En relación con otros efectos justamente de la vida institucionalizada, podríamos mencionar muchos, yo me quiero centrar solo en algunos de ellos. Todos los aspectos de la vida de una persona que está institucionalizada se desarrollan en un mismo lugar, en un mismo espacio, bajo una autoridad única. Cada etapa de la actividad diaria se realiza en la compañía de muchos otros, con la consecuente también pérdida de intimidad, de privacidad de las personas que allí viven. Se requiere que hagan juntos también las mismas cosas, al mismo tiempo, como veíamos, y todas las etapas de las actividades diarias están programadas y organizadas a través de un sistema formal, racionalizado, que opera de arriba hacia abajo. Toda la secuencia, por lo tanto, de la vida de las personas es impuesta desde arriba, no hay lugar a elementos que son importantes en cualquier vida humana, como tienen que ver justamente con la improvisación, la espontaneidad, el poder saltearse los horarios, el poder desayunar si uno un día le apetece a las 12 del mediodía o comer a las 5 de la tarde. Hay una pérdida de contacto también con la realidad, hay la adopción por parte de las personas institucionalizadas en una suerte de condición como si estuviesen enfermas, hay una pérdida también de contacto con la vida exterior y con lo que allí ocurre. Se da también el establecimiento de una suerte de clases sociales en las cuales las propias personas institucionalizadas se dividen de acuerdo con el mayor o menor grado de autonomía que tienen. Y hay una negación también de parcelas emocionales, de parcelas afectivos sexuales de las personas que queda cercenada, que queda gravemente lesionada o muy limitada. Podemos decir también que la vida institucionalizada, por lo tanto, aísla, segrega y debilita a las personas institucionalizadas como ciudadanos activos y participativos de la comunidad política también a la que pertenecen. A su vez, están más expuestos a los abusos y a la violación de sus derechos fundamentales y se produce una fuerte sensación de desarraigo. Hay que solo tener en cuenta cuál es el lugar que ocupa el hogar en la vida de las personas para darse cuenta también de lo duro que es el desarraigo, porque el hogar también tiene que ver con una determinada biografía, con una determinada historia y con una serie de vivencias que son valiosas para todas las personas. Bajo la institucionalización, bajo examen, simplemente mencionar aquí que desde el CERMI hemos estado llevando ya desde hace mucho tiempo una serie de reivindicaciones, de demandas, para que justamente las administraciones sociales y políticas lleven adelante acciones y estrategias de desinstitucionalización que sean reales y efectivas. Y en este sentido, para que sean reales y efectivas, necesariamente tienen que contar con un calendario en el que se van a ejecutar estos planes y estas acciones y, por supuesto, contar con la dotación económica, con los recursos económicos para que esto pueda ser llevado a cabo. El tiempo ha volado, con lo cual me quedan, creo que unos escasos 2 minutos. Pues me voy a ir entonces. Luego esta presentación, por supuesto, va a estar a vuestra entera disposición, junto con cualquier consulta que podamos solventar esta tarde o que incluso podamos analizar en otro momento a través del correo electrónico. Me voy ya entonces a lo último que tenía pensado.
Qué rápido que pasa el tiempo, no me he dado cuenta. Bueno, el objetivo, obviamente, hacia una sociedad inclusiva, se necesita en España de una estrategia nacional de desinstitucionalización. Tenemos constancia de que actualmente esta estrategia se va a poner en marcha dentro de lo que se conoce justamente como el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en su componente 22. Lo cierto es que el Gobierno, la Secretaría de Derechos Sociales y Agenda 2030 y sobre todo la Dirección General de los Derechos de las Personas con Discapacidad está implicada en este asunto. Lo que esperamos es que todo esto que es complicado, que es muy complejo, que también va a tener sus costes, no solo económicos, sino también políticos, pueda llegar a buen puerto. Y simplemente me gustaría terminar diciendo que el futuro y el presente de las personas pasa por la vida en comunidad y, por supuesto, por disponer de los recursos necesarios para lograr una vida autónoma en el lugar que las personas con discapacidad elijan para vivir. Lo dejo aquí para no extenderme más. Muchísimas gracias por vuestra atención.